Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas son las 8 de la mañana con 32 minutos. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Saludo con gusto a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Un momento a Francisco Arizmendi. Pues reiterar nuestro sentido pésame a la familia y amigos del exgobernador de Sinaloa, Jesús Alberto Aguilar Padilla. Lamentablemente, pues como se lo informamos el día de ayer, falleció. Víctima, se ha dicho, pues de una enfermedad terminal que venía padeciendo con discreción en los últimos meses. Lamentablemente, pues su esposa falleció en marzo del año pasado, también la señora Rosalía Camacho de Aguilar. Y bueno, en menos de un año fallece Jesús Alberto Aguilar Padilla. El día de hoy iniciaron los funerales a las 8 de la mañana. Todavía hasta este momento van iniciando oficialmente, nos dice nuestro compañero Eric Valenzuela, que está en el lugar, en la funeraria San Martín Montebello, y a las 2 de la tarde se le estará trasladando a una misa de cuerpo presente en su pueblo, allá en Palmitas, en Angostura. Iba a decir su natal pueblo, pero en realidad él, si mal no recuerdo, nació en Cozalá, pero toda su vida pues radicó ahí en Palmitas, Angostura. Ahí está su familia, sus amigos, su historia. Pues descansa en paz Jesús Alberto Aguilar Padilla. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Buenos días. Y hoy, Javier, pues hemos recordar algunas vivencias, ¿no?, de lo que fue el gobierno de Aguilar Padilla. Aguilar Padilla llega en una elección muy compleja en contra de Heriberto Félix Guerra, que era también compañero de gabinete en su momento con Juan S. Millán. Inicia su gobierno el 31 de diciembre o el 1 de enero, en este caso el 1 de enero del 2005, y culmina pues el último día del 2010. Lo sucede Mario López Valdés, que por cierto formó parte de su gabinete también, como secretario de Planeación y Desarrollo, una parte de su gobierno, y Mario López Valdés, que encabeza pues una alianza opositora que por primera vez pues gana en Sinaloa, aliado al PAN, al PRD y PAN-PRD, ¿no? PAN-PRD principalmente. Y bueno, pues de ahí para allá mucha gente pensó que Jesús Aguilar Padilla culminaba su historia política. Sin embargo, tuvo acomodo como subsecretario de Agricultura Federal en el equipo de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues posteriormente también en algunas carteras en el Partido Revolucionario Institucional, trascendiendo pues inclusive con sus equipos y familiares pues en algunas otras áreas políticas y gubernamentales. Lamentablemente, pues ayer a la edad de 70 años, yo pensé que tenía un poquito más, pero no tenía 70 años cumplidos, pues falleció el exgobernador de Sinaloa. Javier. Bueno, en tus últimos años o en últimos meses de vida, él estuvo como catedrático de la Universidad Autónoma hoy de Occidente, quien es, pues, él decía que quería hacer la cátedra, aunque alguien lo veía como quien andaba buscando ser rector de esa institución. Él decía que no, que solamente él quería terminar ahí como un buen maestro y solamente era su aspiración. Recuerda que efectivamente él surge como gobernador del estado en un proceso electoral bastante competido, ¿no? Así es. Él, pues, inicialmente, cuando se hacían las encuestas, aparecía muy bien posicionado, pero una vez que Heriberto Félix comenzó su campaña política, la verdad que decirle que fue una excelente campaña política, que levantó el entusiasmo de mucha gente, de muchos ciudadanos, y bueno, esto se fue cerrando conforme fue avanzando el proceso electoral. Incluso la resolución, porque se fue a tribunales, de este triunfo electoral, se dio casi en los últimos días del mes de diciembre, si mal no recuerdo, sí, días antes de que tomara Jesús Aguilar Padilla posesión del cargo ya como gobernador constitucional, y bueno, pues se inició su mandato con algunos altibajos. Tuvo también pues algunos movimientos dentro de su gabinete, algunos ajustes, y fue uno de los gobernadores que obtuvo bastantes recursos federales. Recuerda que le tocó una buena administración que tuvo que ver con el presidente de la República,
Vicente Fox, sobre todo por los excedentes de petróleo. Hubo muchos recursos. Hubo bastante que se distribuían en los recursos estados para obra pública. Así, para la obra pública, esto le permitió a Jesús Aguilar Padilla poder desarrollar, sobre todo, obras viales de gran importancia, porque hubo bastantes recursos económicos. Y ya, pues, al final de su mandato, él, pues, se jugó el proceso electoral con un candidato de su partido, que era, pues, Jesús Vizcarra Calderón, un proceso también electoral bastante competido, con otro que había sido también funcionario de su administración, como fue Mario López Valdés, quien al ser candidato venía ya del Senado de la República. Y bueno, pues el final de este proceso todo el mundo lo conoce. Mario López Valdés se convirtió en gobernador del estado. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, recordar que de los gobernadores, como se venían dando los procesos electorales y las decisiones para ser gobernadores, casi en el país venían todos de ser figuras nacionales. Los gobernadores o los candidatos a gobernador del PRI pues venían o del Senado o de una secretaría o de talla nacional, vaya. Y el licenciado Aguilar Padilla había tenido su carrera política pues más que nada en lo local, en delegaciones federales, algunos trabajos en Ciudad de México, pero no había tenido ese impulso de ser senador, ser secretario de gabinete federal, pero pues entra al proceso electoral, siendo gobernador el licenciado Juan Millán Lizárraga, y siendo líder él de la Cámara local, se va a la candidatura, hace lo que es el firmón, llega a la gobernatura en un proceso muy cerrado. Muy cerrado. Francisco nos ha explicado algunas veces cómo estuvo el proceso, y arma su gabinete de las diferentes corrientes políticas. Su grupo, o sea, el grupo de él y el grupo del exgobernador Millán y otras corrientes del PRI, y algunas figuras de otras posturas ideológicas. Entre ellos estuvo el hoy gobernador Rubén Rocha Moya, que fue su jefe de asesores de Jesús Aguilar. Entonces, de ahí articula un gobierno y va saliendo en diferentes procesos electorales, pues le fue dando contundencia al PRI. Se van a las diputaciones federales, ganan el 8, pero en la sucesión, pues hay una fuerza política que se desprende del PRI y que arma una alianza con los partidos de oposición, logran ganar la gubernatura. Como grupo político, él supo aglutinar actores con él, que pues hasta la fecha seguían, pues de una manera u otra, en las altas y en las bajas, pues estar ahí alrededor, aglutinados a su corriente política. Ya estaba él en la UADO dando clases, ahí en la licenciatura de Administración Pública. Y bueno, mucha gente lo buscaba, incluso hay ahorita en el gabinete personas que trabajaron con él muy de cerca, y bueno, descansa en paz. Ahorita seguiremos hablando. Francisco, ¿tu punto de vista? Como todos los gobernadores que ha tenido y tiene Sinaloa, Jesús Alberto Aguilar Padilla pues fue un gobernador de claroscuros. No son hombres perfectos que llegan ahí ni dioses. Y la verdad, se le aliaron los astros de los tiempos políticos que le tocó vivir para llegar pues a la máxima representatividad política que se puede tener en Sinaloa, que es ser gobernador. Y pues la tarde, noche, que se dio a conocer que había ganado la presidencia de la República Vicente Fox, en ese momento, en el tercer piso del Palacio de Gobierno, el entonces gobernador, Juan S. Millán, dicen que destapó una botella de vino tinto, aflojó el cuerpo, porque hay que recordar que el candidato del PRI era Francisco Labastida Ochoa, con el cual partido, ¿no? Sí, pero no había una buena relación, había una pésima relación hasta la fecha. Pero en ese momento Juan S. Millán supo que al ya no haber presidente de la República del PRI en Los Pinos,
le correspondía a los gobernadores en función de los que iban a tomar esa decisión. Y él supo en ese momento que en la sucesión que venía, él iba a ser mano para decir, este es el candidato. Entonces, a partir de ahí, se empezaron a barajar dos nombres, que uno era Abraham Velázquez Iribe y Jesús Aguilar Padilla, compadres, como son compadres o fueron compadres entre los tres. Juan Millán, Abraham y Jesús eran compadres recíprocamente. Yo recuerdo una frase de Jesús Aguilar Padilla en Casa de Gobierno, cuando recién toma posesión, y me dice, eso nomás faltaba que el poder nos vaya a dividir, Pancho. Pues sí, el poder dividió a ese grupo político, casi se puede decir que para siempre y por siempre, independientemente de que de vez en cuando se miraban Aguilar y Millán, pero la verdad, esa herida política nunca cicatrizó, pero bueno, políticos al fin les da y les daba para eso y más. Hay que recordar también que, bueno, al menos me consta, al interior del gabinete de Juan S. Millán, cuando vienen los tiempos para preparar quién iba a ser el candidato, fue Aguilar el que tuvo una osadía tremenda para buscar al interior del gabinete de Millán y sobre todo ante Millán para ser el candidato a la gubernatura. Y lo hizo con todo lo que tuvo a la mano, arriesgó mucho, pero él sabía que no había de otra manera, porque entonces el favorito en el corazón de Juan S. Millán era Abraham Velázquez Iribe. De hecho, 3 días antes de que se tomara esa decisión, pues Abraham era la carta, pero bueno, pues los gobernadores, insisto, no son dioses, siempre tienen quien llegue y les doble la oreja, cálculos al fin. Y cuando termina este proceso de una manera tan apretada frente a Heriberto Félix Guerra, pues se tuvieron que cumplir acuerdos políticos, y una vez que el Trife, el 28 de diciembre del 2010, da a conocer, no, del 2004, ¿cuándo entró Aguilar de gobernador? Sí, en diciembre del 2004, ¿no? sí. Cuando da a conocer el Trife que legitima el triunfo de Aguilar Padilla, se hace un festejo el 29 de diciembre en el Alacrán, el rancho de Joaquín Vega Acuña, y ahí pues llega Jesús Aguilar Padilla, con 2, 3 de sus gentes, se hace la reunión, nadie me lo platicó, ahí estuve presente, estuvimos invitados, Cabrera también, Heriberto Millán, Humberto Millán, y también recuerdo por ahí a Ricardo Espinosa de los Monteros, y ahí empezó una serie de asignaciones, y Millán coloca a Ernesto Echeverría en la Secretaría de Salud, y eso fue un golpe muy duro para Aguilar porque su carta era Héctor Ponce, el doctor. Luego se cumple el compromiso, le dijo que se había hecho, y se acuerda que Maloba fuera el secretario de Planeación y Desarrollo. Cevides. Y se acuerda también ahí quién va a ser el secretario, no, perdón, el coordinador de prensa, el jefe de prensa, ¿no? Ya. Se va Jesús Aguilar Padilla con no muy buena cara de ahí. Millán al día siguiente vuela desde el Alacrán a Surutato, fue su último evento como gobernador, pero ya en la noche del 30 de diciembre ya hubo problema. Hay una reunión en una residencia en Álamos, no me queda clara si fue en casa de Óscar Lara Arechiga, y ahí pues empezaron los problemas porque cuando Aguilar le comunica a Juan Millán y a los presentes que va el secretario de gobierno Rafael Oseguera Ramos y que Jesús Vizcarra va a ser el secretario de Desarrollo Económico, ahí empezó una situación que lo que antes había sido un festejo, pues hubo ahí una situación. Hubo rollo con eso. Y a partir de ahí fue un sexenio de Aguilar Padilla en sus vínculos y sus relaciones con Juan Millán, pues muy malo hay que decirlo. Hubo altibajos, y cuando llega la sucesión de Jesús Aguilar Padilla, Millán confiaba ciegamente en que Jesús iba a cumplir el compromiso que habían hecho entre 3, que iban a gobernar Millán, Abraham y Jesús.
pero cuando llega el momento de las definiciones, pues prácticamente a Abraham Velázquez le tienden toda una emboscada política, se lo acaban prácticamente, casi lo llevan a la tumba, y sale la carta que quería Aguilar Padilla con mucha anticipación, que era Jesús Vizcarra Calderón. Entonces se cuidaron mucho de que no fuera Abraham, pero subestimaron a Maloba. Tan mal estaban las cosas que, bueno, cierro con eso. Millán hace equipo con Maloba y prácticamente es quien de una manera u otra lo conduce, lo asesora para buscar la alianza y ganar la gubernatura. Entonces, después sigo cómo da vueltas la vida en la política. Cuando pensábamos que ese grupo político estaba concluido, no, ahorita continúa. Pero fue una fractura política y cada quien se fue a su lado, a su grupo. El mismo Jesús Aguilar hizo su propio grupo. Sí, su propio grupo sí. Como decía Cabrera, el cual todavía seguía cohesionado hasta la fecha. Pero ahorita regresamos contigo, Javier. Vamos a conclusiones. Fue un sexenio que tuvo en su administración a 2 gobernadores, a Quirino Ordaz Coppel y al actual, a Rubén Rocha Moya, fueron miembros de su gabinete. Aguilar. Y a Maloba, 3. A Maloba, 3. 3. Sí, como funcionarios. Pues, como obviamente. funcionarios estuvieron en su claro. administración. Sí. Los 3 estuvieron. Incluso Rocha ahí. como coordinador de asesores, Maloba en CEPLADE y Quirino Ordaz, secretario de Finanzas en la recta final, ¿no? Y después ya y fue después en la secretario. recta final. Efectivamente. Sí. Bueno, pues la historia dice que Jesús Aguilar Padilla, muy joven, inició su carrera administrativa en la Ciudad de México, en la reforma agraria, como muchos sinaloenses, cuando llegó Antonio Toledo Cor. En ese grupo pues era Armienta Calderón, el guía de ellos, Pancho Frías Castro, que era muy joven, entre otros actores. Bueno, pues después él se viene a México y empieza a trabajar como locutor, se mete a la CTM. Es ahí locutor, donde empieza ya una relación más fuerte con Juan Millán dentro de la CTM. Ahí hace su carrera política bajo la sombra de Juan Millán. Ocupó varios cargos, entre ellos yo me acuerdo que fue delegado de Infonavit, y bueno, pues después lo postulan al Congreso del Estado como líder del Congreso, y para posicionarlo pues inicia esa campaña llamada El Firmón, que dijo que había recolectado más de 600,000 firmas, y bueno, pues se da con un hecho que esas firmas de apoyo, pues la presunción es que con ese número de simpatizantes pues ibas a arrasar en cualquier proceso electoral. Pero cada movimiento es totalmente distinto. Una cosa es el Firmón y otra cosa es que los ciudadanos vayan y acudan a las urnas por ti. Bueno, llega un proceso electoral bastante complicado, bastante competitivo, con muchos altibajos, con muchas acusaciones en ambas campañas políticas. Y bueno, lo que a Heriberto Félix le dañó fue esa visita que hizo el exalcalde o el alcalde en funciones de Sinaloa de Leiva, Rubio, cuando fue al sepelio del Cejagüera, y decir: yo no niego a mis amigos. Eso pues le costó, te dicen, que varios puntos ya casi al final del proceso electoral, donde pues Heriberto Félix no alcanzó el número necesario de votos y pierde la gobernatura del estado. Hubo muchas versiones en esto. Se decía que Juan Millán estaba jugando hábilmente con 2 cartas, que los 2 candidatos eran de él, pero cada quien daba su propia versión, y lo que vimos es una campaña sin duda muy alegre, muy bien organizada, la de Heriberto Félix. Y bueno, pues Jesús Aguilar Padilla, a pesar que había empezado muy bien posicionado, pues comenzó a perder simpatías en el proceso electoral, pero le alcanzó para ganar la gobernatura. Milton, ¿tu conclusión? Sí, y lo que explicaba ahorita, que venía como figura local, es porque precisamente cuando se da el rompimiento, cuando pierde el PRI la presidencia de la República, los gobernadores empezaron a apoyar figuras locales. Igual Manuel Ángel Núñez Soto, con Miguel Ángel Ostrochón y varios figuras que fueron saliendo en los estados y que fueron generando ese control político dentro del PRI, y que posteriormente esos gobernadores, entre ellos Aguilar Padilla, fueron los que ayudan a otro gobernador, que es el del Estado de México, a llegar a la presidencia de la República el 2012. Entonces es así como después el licenciado Aguilar Padilla llega a la Secretaría de Agricultura
con un exgobernador que sí, perdón, corrijo, fue el que entra por Martínez, y Martínez es el que entra por Núñez Soto, y después entró Osorio Chong a la gobernatura de Hidalgo. Corrijo esa parte. Entonces, a pesar de los altibajos, vuelve de haber perdido la elección en Sinaloa, vuelven ellos a la administración pública federal de la mano de Enrique Peña Nieto. Fue un sexenio donde al licenciado Aguilar Padilla le toca la guerra contra el narco, o sea, todo el proceso que se da de Felipe Calderón. Recordemos en el 2008 la situación que había aquí en Culiacán, en Sinaloa, y pues varias autoridades federales estuvieron aquí, hubo ciertas intervenciones, pero bueno, él popularizó el logo del tomate en el logo oficial, que creo que todavía algunos quedan esas placas del tomate. La palabra que él siempre decía en sus discursos políticos era relanzar. Vamos a relanzar esto, vamos a relanzar lo otro. Entonces, él, lo comentábamos ahorita, al interior de su propio equipo político, pues siempre supo tenerlos de una manera u otra cohesionados y sacaron adelante los proyectos que querían. Algunos salieron, otros no, como es el caso de la sucesión de la gubernatura. Pero bueno, ahorita pues sobre la marcha, pues se va a ir viendo, como bien comentó ahorita Francisco, lo claro y lo oscuro del legado político del licenciado Aguilar Padilla. Francisco, ¿tu conclusión? Sí, mira, de fondo la división, la fractura que tuvieron Jesús Aguilar y Juan Millán es porque Juan Millán, más allá de los compromisos políticos que se hicieron para colocar en la gubernatura Aguilar, pues de fondo Juan S. Millán pues se resistía ya a no ser gobernador y quería seguir influyendo de más en un nuevo gobierno. Se llegó a plantear en una comida en Altata, cuando toma la palabra Florentino Castro, que era el secretario de Educación, dice, bueno, es que no queda otra y se tiene que haber un distanciamiento o marcar una raya, pues para que se vea que pues quien está gobernando con todo, más o menos, era Jesús Aguilar Padilla. Dice, así lo tuvo que hacer el gobernador de Hidalgo, dice, romper con el gobernador entrante. Y el mejor sinónimo de la lealtad que yo he conocido en la política y en la vida, que se llama Abraham Velázquez Iribe, que era el secretario de Obras Públicas, toma la palabra y dice, no estoy de acuerdo. Todos los que estamos aquí, les digo, todos, estamos aquí gracias a Juan S. Millán. Y ahí Aguilar dicen que dijo, ya, interrumpió la situación. Eso siguió incrementando la división, las fracturas. Entonces, Aguilar intentó y hizo todo lo posible, pues para gobernar él con su equipo, con su gente, pero de una manera u otra avanzó de manera compartida. Y cuando llega a las definiciones de la senaduría, entra Maloba de candidato a senador. Como parte de esas concertaciones. Sí, no, o sea, y en ese caso te digo, Aguilar. Maloba con la Bastida. Maloba con la Bastida, exactamente. Sí, o sea, que regresa a la política. Grandes amigos ellos hasta la fecha. Y así, entonces, políticamente a Millán lo fueron minando, y en lo económico también, pero cometieron un error cuando le mandan decir, a través de algunos mensajeros públicos que tenía Aguilar Padilla, pues que nada más era un voto. Y a partir de ahí Millán dijo, pues yo represento nada más un voto, y eso hizo que Millán se pusiera las pilas. Zenobio Ruiz, ¿no? Era una voz. Sí, que era una voz. Fue el mensajero. Después le mandó otro mensaje con Gilberto Ojeda, Camacho también con el güero. Y a partir de ahí, bueno, se vino todo lo que ya conocemos de manera histórica, y Millán les mandó decir que efectivamente que a lo mejor su capital político no era el mismo que cuando fue gobernador, pero que con lo que tenía le alcanzaba para hacerlos perder, y dicho y hecho. Bueno, eso es parte de la historia. El 31 de diciembre del 2010, cuando ya después de tomar protesta como gobernador Maloba en el Congreso del Estado, ahí en el hangar de gobierno del Estado, nos invitó Maloba a que lo acompañáramos a instalar a los alcaldes de Ahome, Guasave, Culiacán y Mazatlán. Iba Luis Alberto Díaz, iba Martín Mendoza, que en paz descanse, un servidor.
Y ahí estaban despidiendo el gabinete de Aguilar Padilla. Lo estaban despidiendo porque ya Aguilar Padilla no pasó el año nuevo aquí. Y yo regreso, lo saludo, me despido, pero ¿quién le iba a decir a ese grupo que estaba ahí parado, ¿no?, que iban a regresar por la puerta grande, porque del gabinete de Aguilar Padilla sale primero, 6 años después, como candidato y gobernador, Quirino Ordaz Coppel, que había sido subsecretario con él y finalmente secretario de Finanzas. Y muy cercano, ¿no? Y ahí estaba también Rubén Rocha Moya, que era el coordinador de asesores, ¿no? Por eso en la política, como dice el propio Juan S. Millán, nunca den por muerto a ningún político ni a ningún periodista. Entonces, hoy con el fallecimiento de Jesús Aguilar Padilla se empieza a cerrar, se cierra un ciclo de ese grupo político, pero bueno, el gobernador actual surge de ese gabinete también, con una gran relación y con una gran amistad hasta la fecha. Entonces, familiar. por eso digo que qué increíble y qué sui generis es la política. Efectivamente, bueno, los funerales ya se están llevando a cabo. Reiteramos nuestro sentido pésame a la familia y amigos de Jesús Aguilar Padilla. Hay pues también la información de que al mediodía pues estará siendo trasladado a Palmitas en Angostura. 30 segundos, Javier. Bueno, recordar que durante su mandato él sufrió un problema grave de salud, que tuvo que ser intervenido en Estados Unidos. Sí. Y algunos dicen que pudiera ser consecuencia o secuela de ese padecimiento que tuvo, bastante complicado. Tuvo una recuperación bastante lenta, Sí, y la verdad Lo batalló, ¿no? que cubríamos la fuente de gobierno, nos dimos cuenta que su esposa pues estaba muy cuidada, la cuidaba mucho, sobre todo el tipo de alimentación y todo, para que se pudiera recuperar. Bueno, pues hoy descansa en paz Jesús Aguilar Padilla, quien, bueno, pues tuvimos una relación de amistad y políticamente, pues por el desempeño de nuestro trabajo. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. 30 segundos, Milton, nos vamos. Sí, parte de lo que comentamos de la inseguridad, recordemos aquel 10 de mayo del 2008, que fue prácticamente un toque de queda. Las amenazas de bomba de la UCE, era la parte de la guerra contra el narcotráfico muy fuerte, y recordar también el legado también de su esposa, la señora Rosy Camacho, toda la parte que hizo en el DIF de atención al cáncer. Entonces, pues al final del día es un legado político y la historia va a ir marcando. Muchas gracias. Gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, 30 segundos, nos vamos. Aguilar fue un apasionado de su profesión, un apasionado de sus amigos, de su familia, de Palmitas, aunque él no nació ahí, pero ahí inició su campaña como candidato a gobernador y frecuentemente pues era uno de sus sitios preferidos para visitar. Y lo recuerdo también, Luis Alberto, una vez volando con él y Luna Beltrán, el licenciado Luna Beltrán, rumbo a Mazatlán para una gira por el sur. Empezó a que le escribiera yo un recuento, porque habían pasado a la historia cada uno de los gobernadores. Ya empecé yo a decirle, mira, pues yo te puedo hablar de Calderón para acá, un poco de don Leopoldo, pero yo entré a esta actividad, le digo, a mediados del sexenio de don Alfonso. Y fui papá, y él me dice y me sorprende. Fíjate bien lo que te voy a decir, me dijo. Yo voy a pasar a la historia, me dijo, ¿no? Por las plantas de metanol. Estaban de moda en ese tiempo, a nivel mundial, que a base de maíz y todo eso se hacía un nuevo combustible, y ya estaba prácticamente terminándose en Nabolato, una de esas plantas. Y yo me quedé, dije, bueno, pues yo no le encontré, no forma, pero dije, bueno, él ha de traer otra información que yo no tengo. Le dije, ok, perfecto. No, inmediatamente, no sé por qué razón, pero a nivel mundial no avanzó. ¿no? Sí, sobre todo en México, porque se utilizaba el maíz y era un alimento, ¿no? Y no lo prohibieron. Un decreto. La ley establecía primero como alimento. Exactamente. Pero ya regresa con todo, Francisco. Así es, pero viene el Mexinol ahí en Topolobampo. Pero de una manera u otra, Luis Alberto, cualquiera que pase como gobernador por Sinaloa hace historia, insisto, con sus claroscuros. Pero, ¿por qué? Porque son pocos los que históricamente llegan a esa posición. Tremenda posición. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Seguiremos reflexionando. Sí, ahorita me recordaba, en el 2008 fue una época de crisis, de inseguridad tremenda. Recuerdo un 10 de mayo que incluso Fórum estuvo solo en Culiacán, y una crisis de
pues de rumores, ¿no? Como ahora lo vivimos pues en los famosos culiacanazos. Fueron épocas muy difíciles también, aquel 2008 en Sinaloa. Pues bien, descansa en paz Jesús Aguilar Padilla. Soy Luis Alberto Díaz, lo dejamos bien acompañado, viene que vibra, el show del Mariconcho.